Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. San Bernardo de Claraval. Totus tus, comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio San Juan Diego? Muy buenos días, soy Baraquiel Moreno. En esta mañana de viernes 26 de julio del año 2024, primeramente quiero agradecer a Patti que nos enlaza aquí en la cabina de Radio San Juan Diego y hace que sea posible la transmisión en las diferentes plataformas de nuestra muy amada Diócesis de Cuautitlán. Estamos en Facebook Live, estamos en www.diocesisdecuautitlán.org, Radio San Juan Diego. Y pues bueno, también en algún momento estaremos en YouTube, y agradecer a pues aquellas comunidades, comunidades de evangelización digital que comparten los contenidos de Codipax, de nuestra Comisión Diocesana de la Pastoral de la Comunicación Social. Pues queremos orar por todos ustedes, queremos pedir a Dios por todos nuestros enfermos, que Jesús, médico de cuerpos y alma, pues, visite sus habitaciones, sus cabeceras, para que pueda restaurar los órganos, los tejidos, aquello que no está bien en ellos, para que pronto puedan recobrar su salud y puedan estar en actividad con sus familiares y amigos. Queridos amigos, pues justamente estamos transmitiendo desde la Catedral de San Buenaventura, el santo patrono de nuestra iglesia catedral, y de aquí, de esta cabina de San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin, pues para la diócesis, para el mundo entero, en este sexto continente digital, donde tratamos y procuramos que el mensaje, las buenas noticias, lleguen a más personas. Pues muchísimas gracias, porque hoy nos está acompañando nuestra compañera locutora, quien nos regala las noticias en esa nota mensajera de Radio San Juan Diego y nos pone al tanto de lo que se está viviendo en la Iglesia Universal, la Iglesia Particular Diocesana de Cuautitlán, de la Iglesia en nuestro país. Y ella nos va contando aquellas actividades del Santo Padre, de los cardenales, de los dicasterios diferentes. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por esta evangelizadora digital, por Patti, que nos hace favor siempre de poner al día en las noticias de nuestra amada iglesia. Pues muy bien, queridos amigos, el tema les va a sonar un poco pues tautológico, es decir, como repetitivo, pero creo que nada puede repetirse si no se aborda de diferente forma en un momento y en una circunstancia especial. Hemos estado reflexionando todas estas semanas sobre la oración, y ustedes dirán, pero ¿por qué tanta insistencia en la oración? Pues queridos amigos, el próximo año es un año jubilar. El Papa Francisco ha pedido a los sacerdotes, a los religiosos y a nosotros también laicos, pues que procuremos hacer oración, no solamente hablar, sino orar con limpio corazón. Y esta mañana pues vamos a hacer la iglesia en oración, en camino de salvación. Creo que siempre nos preguntamos cómo orar. El padre Ignacio Larrañaga, en su taller de oración, pues nos da algunos puntos. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice cómo debemos de orar, pero pues es importante caer en la cuenta de algo maravilloso. Es Dios quien nos busca, es Dios Padre quien nos enseña a orar, ese cántico universal y eterno que es su Hijo, el Verbo. Imagina la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús bendito, es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces,
pues sin duda para nosotros esto tiene que ser algo muy diferente, muy especial. Hablar de la oración como camino de salvación, pero hoy nos vamos a ayudar de unos monjes de la Cartuja. El misterio de la oración es un don. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, cuando asume su naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. La Iglesia lo ha conservado con constancia y fidelidad. Estas palabras son del Concilio Vaticano II, de la Sacrosanctum Concilium, en el número 83. San Pablo VI, cuando promulgó la liturgia de las horas renovadas, describe en una admirable síntesis el don y el misterio de la oración de la Iglesia y de todo el fiel cristiano. En este texto del concilio nos hace entrever que la oración es un misterio, porque tiene su origen y sus raíces en el corazón mismo de Dios. En el himno de alabanza que se canta eternamente en las moradas celestiales, que resuena eternamente en el misterio mismo de Dios y que sólo Él, el Dios Trino, conoce. Por esto, solo Él puede cantarlo y enseñárnoslo. En la Pascua de Cristo, que el Padre nos ha abierto las puertas de la eternidad, nos ha revelado el misterio de su vida íntima. Nos ha revelado cuál es este canto de alabanza. Por cuanto nos es dado comprender de lo que se nos ha revelado allí, en el silencio de los siglos eternos, que envuelve el misterio de Dios. Resuena una sola palabra, la del Padre que dice al Hijo: tú eres mi Hijo. Esta es la única palabra que el Padre dice eternamente: tú eres mi Hijo. Y el proferir esta palabra agota toda la actividad del Padre. El Padre no hace ni puede hacer otra cosa que decir. Su única palabra, su verbo unigénito. El Padre pronunció una palabra que fue su Hijo y siempre la repite en eterno silencio, como dice maravillosamente San Juan de la Cruz. Y el Hijo, a su vez, le responde con una sola palabra. Ayúdenme a responder. ¿Cuál es esa sola palabra que el Hijo responde? Abba, Padre. Y aquí me voy a detener porque ahora que vi los labios de Patti cómo lo pronunciaban, pues fíjate que es una responsabilidad enorme usar la palabra que Cristo nos enseñó, porque esa palabra la dice Jesús a su Padre. Y cuando ustedes oren, les dijo a los apóstoles cuando les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es decir, los apóstoles no fueron capaces de intuir la perspectiva propia de silencio para orar. El desierto. Jesús se va al desierto para orar. Jesús sube a la montaña para orar. Se apartó de los suyos y se fue al silencio. ¿Y con qué palabra podemos pensar que Jesús comenzaba el diálogo con el Padre? Abba, Padre. Entonces, el Espíritu es el silencio que permite al Padre exclamar la palabra: tú eres mi Hijo. Y permite al Hijo escucharla
y así reconocerse como tal, es decir, como hijo del Padre, respondiendo Abba, Padre. En la cruz, en todo momento, Jesús siempre hablando al Padre. Pero el Hijo es el silencio en el que el Padre puede decirse totalmente y sin reservas. El Verbo, la palabra eterna, es el Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así suatil, así suceda, así sea. Entonces, por eso ahora muchos evangelizadores católicos, cuando te preguntan, ¿vienes al retiro con alegría y con devoción? Levanta la mano, ¿no? Ya levanta la mano uno. Y entonces él dice, amén, ¿no? Entonces, pues es así sea, así suceda, así lo quiero, así lo espero. Entonces, la acogida de los límites de la palabra del Padre, tú eres mi hijo. Si dijera palabras propias, no podría acoger en plenitud la palabra del Padre, no podría ser palabra del Padre. La palabra que oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. El Verbo no tiene palabras propias. Él es solamente la palabra del Padre, porque solo puede decir aquello que ha oído. Y como decía Jesús, tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que a él he oído, eso es lo que digo al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. La palabra que oyeron no es mía, sino del Padre que me envió, nos dice el evangelista San Juan. El Hijo, la palabra proferida de suyo, tiene puro silencio, puro silencio. Es en el silencio cuando se escuchó la voz del Padre, tú eres mi Hijo. Es ante el Padre como silencio y quieto espejo purísimo que refleja perfectamente lo que el Padre es, lo que el Padre hace. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo hace. Lo que va a hacer al Padre, lo que Él hace, el Hijo también lo hace. La divina voluntad. Jesús siempre está cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a orar, o mi invitación, mi compartir sería a orar pidiendo al Padre, pues justamente que hagamos su voluntad. Cuando dejamos de hacer su voluntad, cuando somos soberbios, cuando nos atrapa la ira, cuando nos atrapa la flojera de trabajar, la flojera espiritual, cuando olvidamos tener fe, cuando olvidamos tener esperanza, cuando olvidamos compartir caridad, entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo en su diálogo, este eterno hablarse, constituye toda la vida de Dios, todo aquello que existe en el principio. Abba Padre es entonces el canto de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales. Es el himno de acción de gracias que sube al Padre de su Cristo viviente en la eternidad. Por eso, Abba, Padre, es la única y verdadera oración que glorifica perfectamente al Padre, y el don que Cristo ha hecho a su Iglesia es la posibilidad de poderla cantar con Él, por medio de Él y en Él. Entonces podemos decir, Pater noster adveniat regnum tuum, per Christum ecunipsum et inipsum. Amén. Esto es, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, por Cristo, con Él y en Él. Y a partir de entonces, pues vamos a ver que la oración es un misterio, pero que el Padre nos dio a su Hijo y
nos da la posibilidad de orar. Ándale. Es decir, de entrar en comunión real con Él, con el Dios que nadie ha visto jamás, ni puede ver, pero que ahora en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, podemos llamar con toda verdad, Abba. La oración nuestra y de la Iglesia entonces es una unión con la oración de Cristo, en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. Catecismo de la Iglesia Católica 2718, es decir, 2718. Pero cuando meditamos y hablamos de la oración de la Iglesia, es de nuestra misma oración de la que estamos hablando, porque entre la Iglesia y el cristianismo singular el límite es permeable y transparente. Hablar del misterio de la Iglesia equivale a hablar del misterio de cada alma cristiana. De hecho, toda alma, por el misterio del vínculo sacramental, lleva en sí plenamente toda la Iglesia, que es única en todos y toda en cada una. Entonces la oración es un don, es un regalo. Con su encarnación Cristo ha dado a la Iglesia, por medio de la Iglesia, a todo hombre, este canto de alabanza. Entonces, si al principio tú decías, ¿cuál será el himno? ¿Cuál será el cántico? Este es el cántico. Abba, Padre, Papito. El que podamos entender que este canto siempre se canta en las moradas celestiales. Cristo lo ha introducido en el exilio terrenal. Pensemos en el exilio porque venimos y procedemos del Padre. Él nos ha pensado. Él eligió el día que ibas a nacer y te configuró y te modeló como modeló a Adán, como modeló a Eva. Y Adán y Eva que vivían en la alegría, que no tenían hambre, sed, nada. Esa parte de querer parecer o de querer hacerse como Dios, ese acto de soberbia, les quita los dones preternaturales y les introduce el miedo por el pecado, por la desobediencia, por la soberbia. Y a nosotros el pecado nos introduce miedo. Muy difícilmente porque si está la tentación y sabemos de la plena advertencia, que no tenemos que tener el pleno consentimiento, pues deberíamos de huir y de pedir el auxilio de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, que con su sangre preciosa nos redimió para no pecar. Para que si cuando pecamos, rápidamente volvamos a la gracia, pero no desperdiciando ni haciendo del sacramento de la confesión un acto liberador de voy, digo mis pecados, el Padre me da la absolución y no tengo un corazón contrito, un arrepentimiento, un dolor de mis pecados, y si no hay un propósito de enmienda. Tenemos que tener el propósito de enmendar, de corregir. Sucede como cuando te endeudas y si no te corriges en ordenar tu economía, vas a seguir endeudándote. Si haces el propósito de no beber en exceso, pues hombre, no hay que decir no. Oye, pero no, gracias. No estoy tomando, estoy controlando esto, ¿no? Cristo introdujo en esta tierra de exilio el canto de alabanza que resuena eternamente en el cielo. Y la oración es ese diálogo verdadero entre el Padre, entre Jesús y el Espíritu Santo. Qué delicia es estar con el género humano.
Dios eligió estar con nosotros. Es un deseo de Dios vivir con nosotros. Es la fuente y el manantial de la oración. Fíjate bien, Jesús es quien se hace palabra, se hace verbo y nos busca. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a orar? ¿Será verdad que somos templo del Espíritu Santo? ¿Puede Dios en verdad habitar con los seres humanos sobre la tierra? ¿Qué casa me construirán, dice el Señor? ¿O qué lugar para mi reposo? ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento era la tienda? Y David entró a la tienda y comió de los panes prohibidos que solo los sacerdotes podían comer. Ya ahí nos iban prefigurando el Evangelio de la Eucaristía. Pero si es realmente cierto que Dios quiere habitar con los hombres en la tierra, pero solo Él puede construir la casa en la que quiere morar con nosotros, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. La casa de Dios es la iglesia. Es la iglesia del Dios vivo, dice San Pablo. Y el mismo Dios ha querido que esta su casa fuera una casa de oración. La oración, el diálogo, la unión entre Dios y el hombre, es por tanto la esencia misma de la Iglesia, su razón de ser, fuera de la cual ella no tendría motivo para existir. Hablar de la oración de la Iglesia es asomarse a su misterio en el que confluyen todos los misterios. La Iglesia es el lugar en el que todos los misterios se encuentran, donde se unen y se iluminan recíprocamente. El misterio de la Trinidad, de la Encarnación, de la redención, de la gracia, de las realidades últimas. Esta casa, Dios empieza a construirla cuando con un acto absolutamente libre de su voluntad, quiso extender y compartir con otros seres el diálogo de amor que se intercambian eternamente las tres personas divinas en el silencio de los siglos eternos, pero que las envuelve, y si el Padre Celestial cesara de pronunciar su verbo, el efecto del verbo, es decir, el universo creado, no subsistiría, pues lo que da y conserva el ser al universo creado es la palabra, locutio, de Dios Padre, es decir, la generación eterna e inmutable de su verbo. Entonces, con la oración del cosmos, alaben al Señor cielos, tierra, ¿no? La iglesia es la esposa. Jesús viene para caminar con la esposa. En el silencio es donde Dios habla. Una oración dirigida al Padre que reconoce en esta alabanza silenciosa un eco del silencio con el que el Hijo acoge la palabra eterna que lo engendra, como canta San Gregorio de Nacianceno. Todos los seres te celebran. Todos los que hablan y los mudos, el deseo del universo, el gemido de todos aspira a ti, todo lo que existe te reza a ti, todo ser que sepa leer tu universo hace subir un himno de silencio. Este himno de silencio de la creación fue confiado por Dios a Adán para que lo descifrara.
le diera voz y lo cantara, dándole su verdadero nombre, mientras las criaturas, por el solo hecho de existir, por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria. El hombre creado de modo especial a imagen del Hijo, de aquel que debía venir de Cristo, y podía y debía cantar este himno como acto de amor, acto de acción de gracias, de Eucaristía, descifrando en todas las criaturas la imagen de Él, de Cristo, que es la verdad de lo creado. El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El Padre siempre está velando por construir su casa, incluso cuando no lo conocemos. En todos nosotros está una piedra viva, un templo vivo, el cuerpo de Cristo a través de los pequeños y grandes episodios de los que se encuentra tejida nuestra jornada y toda nuestra vida. Él está haciendo de nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Está engendrando al Hijo en el mundo. Los episodios de nuestra existencia cotidiana son los talentos que Él nos confía para que los podamos hacer fructificar, dejándonos modelar cada vez más por su Espíritu a imagen del Hijo único. Hablábamos en semanas anteriores que cómo podemos ir transformando, cómo podemos ir viviendo, cómo podemos ir en alguna forma sintiendo, que vamos configurando nuestro corazón al corazón de Cristo, nuestra vida. Algunos santos, les decía yo, que cuando mueren su rostro se configura al rostro de Cristo, como le pasó a Conchita Cabrera de Armida. Pero nosotros, ¿cómo podemos ir pues eucaristizando nuestra vida, nuestro corazón? ¿Y cómo la vamos a eucaristizar? Pues comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, porque si es un Dios vivo, o más bien es un Dios vivo, no porque, entonces lo que en Él vive va a vivir en ti. Ese es el canto de amor, aquel cántico de amor que el Padre preparó para la eternidad y que la Iglesia sigue repitiendo en el misterio de la Eucaristía, el sacrificio del sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, que es la víctima, pero que también es el altar. Entonces allí debemos de poner nosotros nuestra oración. Y cuando le pides en silencio, piensas, haces una introspección, respiras profundo. Y en ese silencio eterno donde habita el Espíritu Santo, donde con su sabiduría imprime en tu corazón sentimientos vivos de fe, de esperanza y de caridad, entonces tú puedes elevar tu oración como Jesús nos enseñó. Padre, yo repito mucho la oración de Foucault, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Los apóstoles fueron introducidos gradualmente a orar. Se les impulsa a dirigirse a Dios con la máxima confianza. Ayer celebrábamos a Santiago, cómo le fue en su martirio a Santiago. Era el más enojón, era un boanerge, era necio. Bueno, de San Pedro tenemos constatado en la Escritura, pues que era un hombre muy de mucho ímpetu, poco pensamiento, mucho actuar, mucho hacer, y Jesús lo escoge como cabeza. Pero a Santiago, yo siempre he dicho que a Santiago nosotros le debemos nuestra evangelización. Y no tiene que ver con la madre patria, porque yo no, ¿por qué decir la madre patria, no? O por qué a la patria, que es el padre, le decimos madre, ¿no? Pero bueno,
esta conjunción, esta reflexión de por qué Santiago, hago un paréntesis aquí en el programa, ¿por qué le debemos? Pues él llega a la península ibérica, a Hispania. Ahí en Zaragoza se acuerdan que no le hacen caso, que la Virgen María con el don de la ubicuidad, donde cuidad estás, ella pudo estar en dos momentos a la vez de forma real. Y se va y se le aparece a Santiago en el muro del Pilar. Y ahí le dice, no tengas miedo, le da un impulso y vámonos. Aquella gente que va a caminar el camino de Santiago por diferentes rutas, diferentes kilómetros en España, pues ese caminar es un caminar de oración, de búsqueda, de llegar, pues sí, como caminó Santiago. Pero Santiago iba caminando, evangelizando, convirtiendo, sufriendo. Y pues esa región en esta época pues estaba plagada de los romanos, ¿verdad? Era una filosofía romana, los ídolos, las abluciones a tanta cosa, y él llega y bien valiente, ¿no? Entonces los discípulos fueron graduados, la convivencia con Jesús, el estar con él, siempre pues les enseñó que Jesús siempre hablaba con el Padre. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus fallas. El Evangelio de Marcos habla explícitamente de Dios como Padre. De los discípulos constituye el punto de llegada de un camino en el cual, en contacto directo con Jesús, han aprendido una relación profunda con Dios. Y solo al final del camino, Dios es comprendido como Padre. Entonces, pues imagínense ya, ¿no? Jesús se dirige a Dios llamándolo Padre y usando la terminología de la ternura familiar. Les quedó grabado el término arameo, Abba. Es la invocación hecha de confianza y entendimiento con la que los niños se dirigen al Padre en el ámbito de la familia. Y es la única vez que encontramos este término en el contexto de los evangelios. Viviendo con Jesús y oyéndolo hablar así, los discípulos aprenden gradualmente una oferta de Dios que les concierne. Esta se concreta en un Jesús siempre sorprendente y que aparece como el portador del reino, que en último instante coincide con él mismo. Es él el reino de Dios. Los discípulos son invitados repetidamente a confiar a Él y a Dios sus preocupaciones terrenales. Tales preocupaciones se convertirán en el pan, símbolo necesario para el desarrollo de la vida. En Marcos hay una sección llamada del pan, donde los discípulos en contacto con la multiplicación de los panes obrada por Jesús, son invitados a profundizar y entender. Todavía no comprenden, les dice Jesús, todavía no entienden. El objeto de esta comprensión que se les pide instantemente es la plena disponibilidad. Es la confianza, entrega total de su voluntad al Padre. Los discípulos van a adquirir paulatinamente, con este contacto de Jesús, van a hacer oración. Van a aprender a amar, a perdonar. Y finalmente, cuando Jesús resucita, ellos
también podrán sanar como sanó el Maestro. Y los discípulos de los discípulos tuvieron que, cuando entendieron que por el bautismo el perdón de los pecados estaba, y había una comunicación directa con el Padre, pero había reincidentes, había apóstatas. La apostasía llega a la iglesia pues de una forma muy sencilla, porque a los cristianos conversos pues les toman presos y les dicen: ahora ten este incienso, adora a nuestro Dios, o sea, Dios romano, y así te salvas de morir. Algunos lo hicieron y después regresaron y dijeron: oye, lo hice para estar vivo, pero yo amo a mi Señor. Entonces entró ahí la discusión y la duda: ¿qué hacemos? ¿Los bautizamos otra vez? Pues no, porque por el bautismo ya estamos redimidos, ya estamos perdonados. Jesús muere en la cruz por nosotros, nos redime. El bautismo, al bautizarnos, se nos perdonan los pecados, pero los adultos cometen nuevos pecados y entonces, pues ya, ahí la luz del Espíritu Santo les dijo: acuérdense, Jesús les dijo: todo lo que aten en la tierra quedará atado, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado. Y viene el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Entonces, pues para nosotros es importante que estemos en contacto, que tu corazón escuche el latido del corazón de Dios estando en gracia. Dios no se resigna a perder el amor del hombre y lo busca continuamente, como el pastor busca por barrancos y precipicios a la oveja extraviada. Así Dios persiguió al hombre que había huido de él y huido lejos, y después de haberlo perseguido lo alcanzó y lo tomó consigo, y lo hizo movido solo por su bondad, por su caridad y por la preocupación que tiene por nosotros. Pero nuestro miedo al misterio con demasiada frecuencia nos paraliza, nos hace reacios a la invitación de Dios. Tú quisieras llevarme más lejos, cada vez más lejos, siempre, más hacia el centro, hasta las fronteras de tu reino desconocido, lo entiendo, y sería también hermoso. Tú eres paciente, tú me esperas en los cruces solitarios para enseñarme el camino. Tú eres verdaderamente discreto, incluso llegas a fingir que huyes de mí y ni siquiera te atreves a revelar tu rostro. Serás hermoso, lo sé. Lo querría de veras, pero mi alma es lamentablemente tímida, el riño en baño, sus alas tiemblan, apenas se le conduce hacia el umbral de las grandes aventuras. Pero tú, Señor Dios de justicia, y a la vez fuente de misericordia, persigues a los que huyen de ti, acosándoles cerca de muchas maneras, hasta que se rinden a ti. San Agustín de Hipona. Nosotros buscamos a Dios mientras que somos nosotros los buscados. Nuestra búsqueda es el fruto de un malestar que deposita en nosotros la persecución secreta e incansable, gratuita y tenaz, de una misericordia del que ignoramos el rostro. Vivir de esta certeza es haber traspasado el umbral del Evangelio, es haber aceptado una vida con Dios. Entonces, tener sed de Dios, tener sed de encontrarlo, solo este deseo ardiente de Él, de su cercanía, deseo que debemos pedir como pobres mendicantes a su Espíritu. Solo esto puede abrirnos a los ojos, puede purificar nuestra mirada, puede purificar nuestro corazón y así permitirnos verlo
acercarnos a Él. En el único lugar donde podemos encontrarlo, en su casa de oración, en el misterio de su cuerpo, en la iglesia. Es en el cantar de los cantares, en este buscarse, esconderse y encontrarse del esposo y de la esposa, donde encontramos descrito todo el itinerario de la oración de la iglesia. La oración es el lugar donde el esposo y la esposa se unen, donde los dos son una sola cosa. La oración es la bodega del vino, donde el esposo introduce a la esposa para entregarse a ella, donde la iglesia puede decir con verdad: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pues queridos amigos, vamos a acercarnos a ver si podemos leer un poquito los comentarios. Es un gran amor, es un gran pudor espiritual. Podemos contemplar e intentar hablar de lo que sucede en el secreto de la intimidad del esposo y de la iglesia. Tenemos que aprender a orar como conviene. Toda la creación estaba orientada a la casa de Dios y la casa de oración. Y el sacerdote de esta iglesia era Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza del Hijo, para que pudiera, como el Hijo, ser un canto de alabanza y de acción de gracias al Padre. La respuesta de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, que no quisieron recibir el don de la vida divina como la recibe el Hijo. No quisieron apropiarse de ella de forma autónoma. Oscureció terriblemente, pues gracias a Martina García, a Bruno Zúñiga Cruz, Rafael Flores García, Marcela Guadalupe Elizalde, Carmen López Ibarra, a la parroquia de San Pedro y San Pablo, a Lucía Torres y a las personas que en algún momento nos van a ver, a seguir, a oír, pues oramos por ustedes, por sus intenciones y necesidades más profundas que hay en su corazón. El primer pecado deforma la relación con Dios. Antes del pecado era la alegría del hombre, ahora se transforma en miedo. Ante la cercanía de Dios, Adán se escondió. Fíjate bien, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y a veces nosotros nos escondemos con Adán. E incluso ahora seguimos escondiéndonos, no respondiendo el deseo de Dios de estar con nosotros. ¿Cuántas horas santas? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos querigmas? ¿Cuántas asambleas diocesanas? Ha reflexionado el presbiterio, los decanos, me parece, los coordinadores, con el señor obispo, ¿cómo es? A vino nuevo, odres nuevos. Pues tenemos que hacer esta iglesia en salida. Y una prueba de ello, pues es que estamos aquí nosotros, laicos, que no somos teólogos, que no somos locutores, que somos sencillamente mujeres y hombres sencillos, humildes, armoniosos, pacíficos. Pedimos de la gracia del Espíritu Santo, del auxilio de San Juan Diego y de toda la corte celestial, de nuestros ángeles protectores, de nuestro ángel custodio. Le pedimos a Dios que ilumine nuestro corazón, que disipe las tinieblas, para que podamos ser instrumentos. A mí me pone, como Soren Kierkegaard decía, con temor y temblor, cuando uno está aquí en este microfonito tan bonito, tan mono, porque recuerden ustedes, quienes han seguido todo el proceso de Codipax, pues primero teníamos un micrófono en la mano, luego tuvimos un micrófono que se doblaba, que se movía, que se le iba a la interferencia. Ahora están muy bonitos los micrófonos. Y solo saber y solo pensar que tú vas a ser instrumento para que Dios envíe un mensaje, me cachas en la porra, dirían, ¿no? Es tremendo.
Ahora, Dios no se desanima. A veces decimos, híjole, ya la regué otra vez, ya. Es más, no solo yo, ya me traje a mis amigos al desorden, ya me traje, en lugar de llevarlos al rosario, a la oración, a la hora santa, mira dónde estamos. Pero Dios no se desanima y siempre nos busca. ¿Y sabes qué? Esta mañana te dice, ¿dónde estás? No, Dios no puede renunciar a su sueño de poder vivir con Él y siguió construyendo la casa para poder estar. La Santa Iglesia que fue prometida como esposa en los inicios del mundo en el paraíso, fue prefigurada en el diluvio, fue anunciada por medio de la ley, fue llamada por medio de los profetas. Largamente esperó el esplendor del Evangelio, la redención de los hombres, la venida de su amado. Señor, enséñanos a orar. Ahora que Jesús vino, que el esposo ha bajado a su jardín, y con él el invierno pasó, las lluvias cesaron y se fueron, han aparecido pimpollos en el campo. Ahora el Hijo ha introducido en este exilio terrenal el canto de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales. En nuestro universo y en el corazón del hombre, enmudecido por el pecado e incapaz de alabar al Padre como conviene, Cristo, con toda su vida humana, introduce el canto eterno que Él, movido por el Espíritu, canta en las moradas celestiales. Pati, ¿cómo vas a cantar? ¿Cómo van a cantar nuestros amigos? Abba, Padre. Canto que solo Él puede cantar en verdad. Jesús se llenó de alegría y en el Espíritu Santo exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, las revelaste a los pequeños. Padre, enséñame a orar. Claro que sí, Lucy Torres, desde donde nos sigas, desde donde nos escuches, pues agradecemos tu comentario y digámosle al Padre, Abba. Este canto, Abba, era la nostalgia de Dios mismo. Y después pensaba que me llamarías Padre mío y no dejarías de seguirme. Pero como una mujer traiciona a su esposo, así ustedes, israelitas, me han traicionado. Oráculo del Señor. ¿Por qué no había nadie cuando yo vine y nadie respondió cuando llamé? Hagan las paces conmigo. Sí, deben hacer las paces conmigo. Este canto era la nostalgia de Adán. Era el canto que exiliado del paraíso ya no podía cantar. Este canto era el deseo de los profetas y del salmista, que solo podían escucharlo a lo lejos, en la fe. Todos ellos murieron sin alcanzar el cumplimiento de las promesas, aunque en virtud de la fe las vieron y saludaron de lejos confesando que eran extranjeros peregrinos en la tierra. Lo entrevenía porque después del pecado de Adán, este canto del Hijo fue confiado por el Padre a su Hijo. El pueblo de Israel lo cantó y lo hizo resonar en los salmos, en la ley y en los profetas. Y la belleza de las palabras de la ley, de los profetas y de los salmos les venían del pecho de ser eco de este canto. Híjole, pues queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado, gracias a Dios hemos podido ocupar un poco más, pero vamos a dar tiempo para que se preparen para el rosario. Les invito a que no dejemos de orar el rosario. La Virgen Madre nos pide siempre que sea nuestra oración
Santo Domingo, el Beato Carlos Acutis, que será canonizado próximamente. Todos esos grandes santos en esta oración sencilla. Jesús quiere abrir los ojos a los ciegos. Si estás ciego, deja que te los abra. Jesús quiere abrir los oídos a los sordos. Si estamos sordos a su palabra, que nos abra los oídos. Si estamos cojos, alejados de la justicia, que nos ayude a vencer la muerte del pecado y a reconciliarnos, para decirle al Padre como Él, Abba, Padre. Y si ha de ser un canto nuevo el que vamos a decir porque estamos en pecado y nos vamos a reconciliar con Dios, pues es una vez más que Dios Padre no se cansa de buscarnos. Y así te pregunte como Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, hemos de responder. Vamos a orar movidos por el Espíritu Santo. El costado traspasado del cuerpo de Jesús, de su cuerpo resucitado y crucificado, del que al instante brotaron agua y sangre, es la fuente del Espíritu, y el Espíritu es quien nos enseña a orar. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo amado, para exclamar, Abba, Padre. Él intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Romanos 8:26. Suple nuestra incapacidad de orar como conviene. El Espíritu aleteando sobre el agua y sobre la sangre que han brotado del lado derecho del verdadero templo, da inicio a la nueva creación, la Iglesia, Jerusalén nueva, nacida del agua y del bautismo y de la sangre de la Eucaristía. Asimismo, tiempo que un soldado abría el costado de Cristo, al instante salió sangre y agua que se extendió para dar vida al mundo. El costado de Cristo es la vida del mundo, el costado del segundo Adán, el costado de Cristo es la vida de la Iglesia. He aquí ahora a Eva, madre de todos los vivientes, la madre de los vivientes de la Iglesia que Dios construyó poniendo a Cristo como piedra angular. Ahora la mujer está creada, ahora la mujer está formada, ahora está edificada y toma forma, ahora la casa espiritual se levanta para un sacerdocio santo. Ven, Señor, forma a esta mujer, construye la ciudad. He aquí la mujer madre de todos. He aquí la casa espiritual. He aquí la ciudad que vive eternamente porque no conoce la muerte. Amén. De la cruz mana ahora agua viva, y el que tenga sed, que venga a mí. No desaprovechemos. Aunque no tengas dinero, vengan, compren trigo y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero gratuitamente, porque al que tenga sed yo le daré yo le daré gratis del manantial del agua de la vida, y todos hemos bebido de un solo espíritu, porque la fuente tiene sed de nuestra fuente. Amén. Querida Patti Lizardi, muchísimas gracias. Hoy terminamos así, en silencio. Regresamos la próxima semana con los consejos de los monjes cartujos para que podamos orar con limpio corazón. Muchísimas gracias. Oro y pido por ti que estuviste, quien no estuvo, por todos nuestros enfermos, para que Jesús, médico de almas, les cubra, les reconforte, y si es su voluntad y voluntad del Padre, les recupere la salud. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos.
Te esperamos todos los viernes 11 de la mañana. Hasta pronto.